Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque eres un Dios de planes y propósitos. Nosotros nos humillamos delante de ti y rogamos tu bendición. Rogamos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, yo quiero llevarlos este día a continuar viendo el tema de la humildad y del quebrantamiento. Pero quiero que veamos a nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Usted sabe, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué se dice acerca de nuestro Señor? Y quiero empezar a tomar como ejemplo el hermoso evangelio del apóstol, del discípulo amado por Jesús, llamado Juan. En nuestros países latinoamericanos el nombre Juan es muy común, ¿verdad? Pedro, Juan, son nombres muy comunes y precisamente son tan comunes porque es tan famoso el Juan, discípulo de Jesús. Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, registró estas hermosas palabras en el primer versículo de su evangelio. Él dijo: en el principio era el verbo, y ahí verbo es con mayúscula, está hablando de un sujeto, está hablando de una persona que era en el principio. Y el verbo, así se le llama, es un ser. El verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Pero luego dice algo maravilloso: y el verbo era Dios. Ah, caray, entonces como que estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, y ahí empezamos a descubrir la naturaleza de ese verbo, que no es otro más que el Dios mismo encarnado. Acuérdense que la Biblia nos revela a través de toda su escritura que hay un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas distintas, llamada el Padre, llamado el Hijo y llamado el Espíritu Santo. Y ese verbo era Dios. El original dice: y Dios era el verbo. Ni siquiera dice el verbo era Dios, sino y Dios era el verbo. O sea, está muy claro. Y al mismo tiempo dice el verso 2: este era en el principio con Dios. ¿Con qué Dios? Con Dios Padre. Ese verbo hizo todas las cosas, dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. La música, los colores, los aromas, toda la creación fue hecha por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no existiría absolutamente nada. No existiríamos nosotros, no existiría nada. Él es el verbo de Dios. Cuando Dios dijo: sea la luz, la voz de Dios era el verbo y Él fue el que creó todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nuestra vida, la vida del ser humano, crea en Dios o no crea en Dios, se sujete a la ley de Dios o se rebele contra la ley de Dios, lo sustenta la misericordia de nuestro Dios y lo sustenta la vida que se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, pero también soy la vida. Más adelante el Evangelio nos dice en el versículo 10 que esa vida en el mundo estaba, ese verbo estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo reconoció, no lo recibió como el Creador. Al verlo en un estuche humano lo despreciaron. Dijeron: ¿y este carpinterucho quién se cree? Y no podían ver detrás del disfraz al verbo de Dios, al Hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Te ha pasado que tú visitas o tratas de visitar a alguien y te cierran la puerta en las narices, decimos nosotros, y ¡pum!, no te reciben? O vas a buscar trabajo y antes de poder decir algo dicen: váyase por favor, está cerrado. No, pero es que yo no, váyase, no te reciben. A lo suyo vino, era de su propiedad, todo lo hizo Él. Él no venía a algo extraño, Él venía a lo que le pertenecía, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, porque hubo algunos que sí lo recibieron,
A los que creen en su nombre, ahí están las dos condiciones más maravillosas, a los que le reciben. ¿Pero cómo? Como dicen los versículos anteriores, como el Dios, como el Señor, como el dueño de la vida, el creador de todo. A los que lo reciben de esa manera, no como el carpinterito, no como el pobre buena onda, no, como lo que es. A los que creen en su nombre, que no hay otro nombre bajo el cielo más grande que el nombre de Jesucristo, a esos les dio el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y yo subrayé de ser hechos. Bueno, ¿qué no acaba de decir la Biblia que Dios hizo todas las cosas, que Jesús es el creador de todo? Pues fíjese que sí, el Señor es creador de todo y todos nosotros somos criaturas, al igual que todos los elementos que conforman esta silla fueron creados por Dios. El fierro, el algodón, etc. Nosotros también somos criaturas de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios únicamente cuando recibimos a Cristo Jesús como lo que realmente Él es y creemos en su nombre. Ponemos toda nuestra confianza para el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Entonces el Señor, por su poder, nos hace hijos de Dios. Y por increíble que parezca, la Biblia declara que no todos son hijos de Dios. Y si no soy hijo de Dios, dirás tú, entonces, ¿qué soy? Procuraré no decirte lo que la Biblia dice en este momento porque puedes ofenderte. Pero solo diré, recibe a Jesús, cree en Él y podrás ser transformado en una verdadera hija de Dios, en un hijo de Dios. Ahora, doy esta introducción porque el siguiente versículo 13 dice, los cuales, esos hijos, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de un varón. O sea, no hemos sido concebidos por nuestra papá y nuestra mamá. Tal vez tu papá y tu mamá te abandonaron, te rechazaron o no los conociste. O sí los tuviste, pero hubieras preferido no haberlos conocido porque te trataron de la patada. O a lo mejor tienes unos papitos lindos y maravillosos. Pues no, estos hijos de Dios son engendrados de Dios. Son concebidos por el esperma divino y y eres transformado. Hace unos días estaba yo compartiendo con una persona que hace 41 años yo volví a nacer. Hace 41 años yo cumplo años espirituales. En el tiempo de marzo y abril, el Señor alcanzó mi vida después de vivir 19 años en una religión, leyendo la Biblia, viniendo a las reuniones de adoración y levantando mis manos y diciendo aleluya. Y yo no conocía ni había recibido el verbo de Dios. Así que no era porque yo nací en un hogar creyente. No es porque naciste en un hogar católico de esos que de veras son católicos, porque hay unos que se dicen católicos y no, nunca van ni a misa. Pero es católico. No es por el lugar, no es porque tu abuelita es monja, ni tu tía es no sé qué, y tu hermano es no sé, fraile. Si estás en la religión protestante, no es porque tu mamá es pastora o pastor, tu papá. No es porque tu tío es diácono. No, la religión la religión se hereda, pero la salvación no se hereda. Entonces yo no era hijo de Dios, pero hace 41 años el Señor tuvo a bien revelarme lo que sucedió en esa cruz y poder ver detrás del disfraz de un hombre al Hijo de Dios, al Todopoderoso, y caer de rodillas y decirle, perdóname, Señor, todos mis pecados. De veras que es un milagro. No existen palabras. Yo no tengo manera de explicar lo que sucede cuando una persona le rinde su vida a Jesucristo. Pero sí te puedo decir que yo no soy la misma persona. Yo me morí a los 19 años y volví a nacer al día siguiente. Y por cierto, fue un Viernes Santo, entre
comillas, de Semana Santa. Así que tuve un sábado de gloria y un domingo de resurrección. Ya no salió Gustavo Ordóñez, resucitó Jesucristo en Gustavo Ordóñez. ¡Wow! No lo puedo explicar con palabras, pero mi vida fue transformada. Y tuve la mejor juventud que alguien pudiera haber tenido. Conocer a Dios fue lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Le doy tantas gracias. Y le doy gracias porque estaba entrando a la universidad y aunque creo que equivoqué la carrera, de todos modos la disfruté y fueron los mejores años de mi vida con los universitarios hablándoles de un Cristo vivo. Bueno, ese verbo, ese Dios tan maravilloso que transforma a las personas cuando le reciben y cuando creen en Él, aquel verbo fue hecho carne. Dios, el Hijo de Dios, se encarnó. La voz de Dios, esa que dijo, sea la luz, y vino la luz. Esa que le ordenó a la tierra, produce seres vivientes, y la tierra produjo seres vivientes. Y le dijo al mar, produce seres vivientes. Y el mar empezó a producir seres vivientes, le obedeció a su voz. Los científicos han descubierto miles de años después de que la vida se originó en el mar, claro. Todo confirma la Escritura. Ese verbo fue hecho carne y habitó, caminó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y aquí quería yo llegar. Ese hombre, ese Dios hecho hombre, estaba lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor de Dios, es la bendición de Dios para tu vida, es la ayuda de Dios en todos sentidos, es la intervención de Dios en tu matrimonio, con tu hijo, en tu soltería, en tu necesidad. Cuando Dios te da gracia, te abre puertas. Cuando Dios te da gracia, te pone en lugar alto. Cuando Dios te da gracia, perdona tus múltiples pecados. Cuando Dios te da gracia, te da capacidades que tú no sabías que tenías. O desarrolla y santifica los dones que ya Él te dio. No ha habido ni habrá otra persona en toda la tierra y en toda la historia que tenga tanta gracia como nuestro Señor Jesucristo. Y la razón es esta: tampoco ha habido ni habrá nadie más humilde que nuestro Señor Jesucristo. No ha habido ni habrá. La Biblia declara que mientras más humildad hay en el ser humano, más gracia. Por eso la primera bienaventuranza de nuestro Señor, cuando Él se subió al monte y predicó su mensaje más famoso, que es el Sermón del Monte, comenzó diciendo: dichosos, bienaventurados, felices, en palabras modernas, suertudos, afortunados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se reconocen pobres, necesitados de Dios. En pocas palabras, los que son humildes de corazón. Cristo dejó muchos mandamientos, pero hay uno, el único que dijo: aprendan de mí. El único que dijo: aprendan de mí. Pues aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón. Hay gente que parece humilde por fuera y sabe actuar muy bien, pero Dios mira el corazón. Y hoy lo vamos a ver. Ese hombre maravilloso, Dios hecho carne, 100% Dios y 100% hombre, estaba lleno del favor de Dios, lleno de la gracia y lleno de la verdad. La Biblia tiene versículos maravillosos y uno de ellos es el Salmo 139. Es uno de los pasajes más conocidos para los creyentes, los cristianos, y dice así: es una oración del rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y antes de ir a explicar este versículo, yo quiero que me acompañes, por favor. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Vamos todos. Si no trajiste tu Biblia, te lo voy a poner aquí en la pantalla, pero
Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículo 1, y vamos a regresar un poquito y considerar estos pasajes. A ver, ¿no se está viendo? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Duplicate. Ok. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí se ve más grande, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, muy bien. Muy bien. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. ¿De dónde vino Jesús? Del Padre. ¿Con quién estaba Jesús en el principio? Con Dios Padre. Y él sabía que había llegado su hora. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Qué maravilloso versículo. Dios desea que tú experimentes su amor, porque su amor es fiel. No es como nuestro amor. Su amor es constante, no termina. Los amó siempre y los amó hasta el último día de sus vidas. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Ay, caray, a ver, voy a subrayar esta expresión. ¿Qué es lo que sabía Jesús? ¿Qué es lo que sabía? Que el Padre había entregado, había puesto en sus manos todas las cosas. Todo estaba a su cargo. Él tenía el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Además sabía que uno de los suyos, el más íntimo de ellos, por cierto, Judas Iscariote, estaba a punto de traicionar. El diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a Jesús, y Jesús lo sabía. Así que Jesús sabía que había un traidor entre ellos. Número 2, Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. ¿Qué más sabía Jesús? Que había salido de Dios y que a Dios volvía. Él sabía quién era Él. Él sabía que era el creador de todas las cosas. Él sabía que era el Rey de reyes y Señor de señores, el que hizo las galaxias y los planetas y todo lo que existe. Sin embargo, dice la Escritura, que se levantó de la cena, se quitó su manto. Me encanta eso de que se quitó su manto, porque muchas veces nosotros no queremos quitarnos nuestro manto, nuestro abolengo, nuestra posición social, nuestra nacionalidad. No, es que yo soy mexicano, tú eres hondureño, pero yo mexicano. Espérate tantito. ¿A poco eres más grande que un hondureño? Mexicano presumido. Quítate tu manto. Jesús se levanta y se quita su manto, tomando una toalla, se la sujetó a la cintura, luego puso agua en un recipiente, en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Otras versiones dicen enjugar. Enjugar significa secar. No es enjuagar, es enjugar. Significa secar. Hermano, lo que estaba haciendo Jesús era, por cierto, la tarea más denigrante que había en ese entonces. La tarea que solamente se le asignaba a los esclavos de una casa, si es que había esclavos. Si había sirvientes comunes y corrientes, esos no hacían eso. Pero si había esclavos, los esclavos tenían la obligación de recibir a todos los visitantes y lavarles sus pies antes de entrar y antes de comer. Así que Jesús se quita su manto, se toma la toalla,
se sujeta a la cintura y comienza como esclavo a lavarles los pies a cada uno de los discípulos. Yo no me puedo imaginar lo que ellos sintieron cuando vieron a su maestro, cuando ya sabían que era el Hijo de Dios, cuando les había demostrado tantas cosas, había parado la tormenta con su voz, sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, y ese Señor estaba frente a ellos, hincado, tomando agua y lavándoles los cochinos y apestosos pies de sus discípulos. Es para que te veas eso. Hermano, yo no sé qué sentirías tú si tu maestro viniera hoy y te quitara tus zapatitos y comenzara a lavarte los pies. Yo siento que ellos se sentían muy incómodos, pero no dijeron nada. Sin embargo, hubo uno que siempre exteriorizaba sus emociones, ¿verdad? Y sabemos que es Pedro. Cuando llegó a Pedro, a Simón llamado Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Eso sí que no, Señor, te pasaste. Tú eres el Señor. ¿Tú me estás lavando a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, no lo entiendes ahora. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. No, Pedro dijo, se me hace que era mexicano de esos del Distrito Federal, y dijo: no, para nada. Jamás me lavarás los pies. Ya estuvo. A ver cómo le haces. No, yo jamás, no. No, ¿cómo te atreves, Señor Jesús? Había en todos los discípulos un orgullo tremendo, pero el orgullo también tiene otras facetas. El orgullo no te permite recibir de otros, especialmente de alguien más grande que tú, mejor que tú, o que tiene un rango más grande que tú. Hay gente que te quiere bendecir y tú dices: no, gracias, estoy bien, no necesito nada. Pero lo dices porque eres un orgulloso, porque no te gusta recibir, porque no quieres humillarte a decir: sí, necesito. Y Pedro dijo: no, Jesús, tú a mí debería ser al revés. Jamás me lavarás los pies. Estaba decidido y tal vez enojado. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Me estás avergonzando, Jesús. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo. Si no te lavo los pies, no estás conmigo. Punto. Entonces Simón, como cualquiera de nosotros, se va al otro extremo y le dice a Pedrito: Señor, pues entonces lávame no solamente los pies, también las manos y la cabeza. De una vez, báñame, por favor. Qué exagerado, Pedro, pero así somos nosotros, ¿verdad? Lo criticamos, pero en realidad estamos viendo que pues somos como Él, ¿no? Somos como Él. Y Jesús entonces le dice algo maravilloso que quiero detenerme en este día para considerarlo. Jesús le dijo: mira, Pedro, el que está lavado, el que está bañado, no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? Porque él ya sabía que había alguien que nunca había creído en él. Porque había alguien que había hecho milagros en el nombre de Jesús y no creía en Jesús. Porque había alguien religioso llamado Judas Iscariote que iba a misa todos los domingos, pero no creía en Jesús. Porque hubo uno de sus discípulos que leía la Biblia en la semana y disque oraba o rezaba, pero no conocía a Jesucristo, no lo conocía, no se había entregado a él jamás. Así que no estaba limpio. Y la única manera, de acuerdo a este versículo, de limpiarse es por la palabra que les he dado. Dice: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo iba a entregar.
Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? No sabían lo que habían hecho con ellos. Ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también lo hagan ustedes. También ustedes lo hagan. Lo mismo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Voy a regresar al versículo 10. El que está lavado, el que está limpio, no necesita más que lavarse los pies. En el original dice exactamente así, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermano, este varón tan humilde, lleno de gracia, hizo lo que muchos de nosotros no haríamos hoy. En esa época, en ese contexto, era horrible tener que lavarle los pies a otra persona. Si no eras un esclavo que había sido comprado, no tenías por qué lavarle los pies a nadie. Así que cuando Jesús se despoja de su manto, y sabiendo que lo iban a entregar, y sabiendo que venía de Dios, y sabiendo que Dios volvía, y sabiendo que Dios le había dado todas las cosas en su mano, decidió ponerlas a un lado y humillarse para lavarle los pies a los discípulos. Por eso Jesús es el hombre más lleno de gracia que cualquiera de nosotros. Amén. 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 ¿Te gustaría ser lleno del favor de Dios? ¿Te gustaría que tu vida tuviera un curso diferente? Tú y yo necesitamos una sola cosa: ser humildes ante el Señor. Ser humildes ante el Señor. Acá hay otra nueva. Bueno, este día es el que más tomo agua. Me tupen de agua. Gracias porque lo necesito. Me estaba quedando afónico hace rato cuando estábamos cantando. Dios es el único que limpia tu vida. La religión no te puede limpiar absolutamente. Hay cientos de creyentes que se han aprendido a hablar el lenguaje cristiano. Dicen gloria a Dios. Empiezan sus oraciones con una letanía como amantísimo Padre Celestial. Es igual que cuando el católico dice Ave María Purísima, sin pecado concebida, y empiezan a hablar y no entienden ni saben lo que están repitiendo. Y así hay cientos de personas que se dicen creyentes en todo el mundo, como lo vimos en Letonia o Libia, que hoy oramos por ese país. Letonia o Libia, como le quieras llamar, está lleno de creyentes profesantes que dicen creer en Dios y en Cristo, pero no viven nada de lo que Cristo realmente hizo. ¿Por qué? Porque no han sido lavados por Jesús. No han sido bañados. Ahora, el que ya fue bañado y lavado, se ensucia sus pies. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar esta escritura. Lo que necesita el cristiano todos los días es lavarse los pies. Ahora, ¿por qué los pies? Porque los pies simbolizan el contacto que tenemos con este mundo, con la tierra de este mundo. ¿Por qué se ensuciaban los pies? Bueno, porque no había zapatos como los nuestros, cerrados. Eran sandalias, guaraches, para que me entiendas, de muy poca calidad. Los terrenos no estaban pavimentados como hoy. Las distancias no eran cortas, eran largas. Así que sudaba su pie y se llenaba de polvo, y cuando llegaban a la casa de alguien, sus pies estaban sudorosos. Tal vez olían medio mal, porque el sudor huele, y llenos de tierra, con las uñas llenas de lodo. Imagínate eso. Te lo planteo así para que te lo imagines, ¿eh? Y en ese entonces no se comía en una mesa y se sentaba uno en una silla y comía en una mesa así todo bonito. No. En ese entonces te tirabas al suelo prácticamente, y como todos los orientales, porque aquí alguien olvida que Israel está en el oriente, ¿verdad?
se ponían así en una cosa cortita, la mesa era algo cortito, y entonces los pies de uno estaban cerca de la nariz del otro, y no era agradable que los pies de alguien estuvieran cerca de tu nariz. Por eso era una falta de respeto llegar a la casa de alguien que se decía de cierta categoría y que no tuviera un sirviente que lo primero que hiciera fuera concederte, darte la gracia de lavarte los pies, refrescar tus pies. Usando esta tradición, Jesús la usó y le puso un mensaje espiritual diciendo: si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. Si vas a seguir siendo un orgulloso y vas a creerte perfectamente limpio y santo, yo te he lavado, yo te he limpiado, yo te he perdonado por mi sangre. Pero tú necesitas todos los días que yo te lave tus pies. Porque si yo no te lavo tus pies, no tienes parte conmigo, no tienes comunión conmigo. ¿Me están captando? Hay gente que se conforma con rendirle su vida a Cristo una sola vez. Si yo hace 41 años hubiera dicho: ya estuvo, yo ya le entregué mi vida a Cristo, ya estuvo, ya nací de nuevo, porque de veras nací de nuevo, o algo diferente, y me la paso, y pues como soy hombre y tengo debilidades, me empiezo a ensuciar mis pies espirituales con la tierra de este mundo, con la influencia de este mundo. Porque tú, cuando naces de nuevo, no automáticamente ya eres el cristiano number one, ¿verdad? Apenas empiezas a conocer a Dios, ¿qué quieres aprender? Lo primero que yo hice es comprar una Biblia nueva. Y me compré mis lápices de colores y comencé a leer los evangelios para conocer verdaderamente a Jesús. Yo no lo conocía. Fue tan increíble, no me puedo olvidar que cuando yo estaba leyendo esa Biblia, que la había leído muchas veces, que la conocía de memorias, muchas cosas las conocía de memoria. Porque te lo enseñan desde que, en esa religión donde yo estaba, te lo enseñan desde que eres un bebé. Es más, yo creo que le ponen versículos bíblicos a la, ¿cómo le llaman en tu país? A la mamila, a la pacha, a la no sé qué, no sé cómo le llaman en tu país. Pero en mi país dicen biberón, mamila, pacha, no sé. Ahí le ponen versículos, yo creo. Si los papás son más cristianos, le ponemos hasta música y la palabra de Dios en el vientre de la madre. No, todavía ni entiende español, pero ahí le ponen ahí los audífonos fuertes, ¿verdad? En el vientre de la madre, y el niño está viendo la música y todo. ¡Wow! O sea que cumplen su labor los papás. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que desde chicos te instruyan y te sepas de memoria el Salmo 23, el Salmo 121, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, que lo repetimos como loros y ni siquiera sabemos qué estamos diciendo? Pero eso no te cambia hasta que tú tienes un encuentro con Jesucristo. Entonces, cuando yo volví a leer la palabra de Dios, de veras me espanté. Yo dije: ¿y esto dónde está? ¿Y este versículo y este pasaje dónde estaba? Yo había leído la Biblia, hermano, pero como es que la leí con un velo, como si yo estuviera así, como si me hubieran puesto algo aquí en los ojos, y yo leía, pero no entendía. Me lo podía aprender de memoria porque tenía una muy buena memoria. Yo pasé con muchos buenos promedios todos los grados, pero ¿sabes por qué? No porque era buen estudiante, sino porque tenía una muy buena memoria. Pregúntame una semana después el examen, hazme el mismo examen, y yo saqué 10. Ahí se decía del 1 al 10, no, aquí sería A+, ¿verdad? Y la próxima semana hazme el mismo examen y saco B-. ¿Por qué? Porque todo me lo aprendía de memoria, no lo razonaba. Pero tenía muy buenas calificaciones. ¿Ese es un buen estudiante? No. ¿Ese es un buen cristiano? Ni siquiera se llama cristiano esa persona, porque no ha nacido de Dios. Ni siquiera es hijo de Dios. ¡Wow! Ni siquiera es hijo de Dios. Pero aquí está la oportunidad de ser limpio el día de hoy. Aquí está la oportunidad de que Dios te bañe el día de hoy. Aquí está la oportunidad de que dejes ya la religión y recibas a Cristo Jesús, el único que te puede transformar y te puede dar su gracia, su favor. Y su gracia comienza con el perdón de todos tus pecados, con el perdón de todas tus condenaciones, de todo lo que hiciste mal. Y el Espíritu Santo, si ha estado moviéndose hoy en este lugar y en tu corazón, te ha estado hablando de esa suciedad. Cuando yo me convertí, yo pude ver
la podredumbre de mi pecado. Yo lloraba arrepentido, me sentía realmente sucio, realmente asqueroso. Necesitaba que su sangre me limpiara, necesitaba que su perdón me hiciera libre. Y lo hizo después de 1 hora y media de llorar, y no podía parar de llorar y llorar. Y cuando asomo la cabeza detrás de la pared, porque era una casa, y me fui a la cocina para que no me diera vergüenza llorar enfrente de las chicas guapas del lugar. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que las chicas guapas y los chavos galanes estaban tirados en el suelo igual que yo, llorando a moco tendido, pidiéndole a Jesucristo que los perdonara de sus pecados. Entonces yo me sorprendí y dije, algo está pasando aquí en este lugar. Estábamos viendo una película de la crucifixión de Jesús. Yo le doy gracias a Dios que todavía no había nacido la película, no había nacido a lo mejor Mel Gibson, no había pensado Mel Gibson en hacer su película de la Pasión del Cristo, que si me hubieran pasado la Pasión del Cristo, estaría muerto en este momento. No, si esa pobre película con poco presupuesto, ahí con unas cositas de sangre que tenía el Señor Jesús, me hizo pedazos, imagínate que me hubieran puesto las escenas más reales de la Pasión de Cristo. Pero hasta que Dios no te lo revela, Él te limpia. Y Él quiere limpiarnos, pero necesita que tú seas humilde. Pedro no lo era. Los discípulos tampoco lo eran. Y por eso quiero llevarte, ¿verdad?, a esas citas que nos hablan de el corazón. Nuevamente, Salmo 139, versículo 23 y 24. Dios, examina mi corazón. Conoce mi corazón. Pruébame, ponme a prueba. Conoce mis pensamientos. Hoy estamos muy familiarizados con las pruebas, ¿no? Todo el mundo se hace una prueba del COVID. ¿Cuál es el objetivo? Estar seguro de que no estás contagiado, de que los síntomas que tienes son genuinos y no nada más una pequeña gripita. Pues Dios tiene sus pruebas y Él puede decirte si eres o no eres hijo de Dios. Pastor, ¿dónde están esas pruebas? Solo tienes que leer en oración la primera carta de Juan, al último de la palabra de Dios. No confundir con San Juan, sino con la primera, segunda, tercera de Juan. La primera carta de Juan solo tiene 5 capítulos. Pero yo te aseguro que si tú los lees de corazón, tú vas a saber si eres o no eres hijo de Dios. Eso no te lo dice tu pastor, eso no te lo dice tu mamá. Ay, es que mi hijo, para las mamás todos somos angelitos bajados del cielo, ¿verdad? Sí, somos, nos merecemos el cielo, el segundo, el tercero y el cuarto cielo. Pero cuando tú ves la palabra y ves las características y haces la prueba del COVID espiritual, tú vas a saber, ¿eres o no eres? Y una prueba pésima es la que no te dice si eres o no eres. ¡Ay! Salieron 3 rayas. Es como las mujeres cuando quieren saber si están embarazadas o no, por una razón o por otra. No quiero entrar en ese tema, pero tiene que ser una prueba buena, ¿no? ¿A poco alguien le dice a alguien, oye, ¿estás embarazada? Ay, pues más o menos. ¿Cómo que no? No, aquí no hay más o menos. O estás embarazada o no estás embarazada. Nadie contesta más o menos. Imagínate, ¿eres cristiano? Pues más o menos. No. Tú tienes que asegurarte si todavía eres criatura de Dios o eres hija de Dios, hijo de Dios. Hazte la prueba. Por eso la mejor oración, la más humilde oración es: examíname, Dios. Cuando vas al doctor, Él te examina. Cuando vas al hospital, te hacen pruebas, te hacen sondeos, te hacen rayos X, te hacen examen de sangre. Y el objetivo de ese examen es ver si hay en ti virus, perversidad. Ve si hay en mí COVID-19. Ve si hay en mí camino de perversidad, un camino torcido. Y por favor, guíame a un camino eterno,
Ahora, esa palabra de examíname, en el original griego, es la palabra 2713 del diccionario, y significa penetrar, como cuando un cirujano entra en el cerebro de alguien y hace una cirugía. Pero también significa examinar íntimamente. Ese tipo de exámenes que ninguno de nosotros queremos que nos hagan, especialmente si eres hombre. Y dicen, lo vamos a examinar de la próstata. Agachas. No, ¿cómo? Espérame tantito. Son exámenes que a todos los varones orgullosos no nos gustan. Y peor si te toca, tú estás orando estás orando en la sala de espera como hombre. Señor, perdóname todos mis pecados, pero que sea un doctor hombre el que me revise. Porque si de repente estás ahí esperando y ves que abre la puerta una doctora, asusta. Ahí sí te derrites, dices, ya estuvo. Penetra con tu cirujano, ¿cómo se dice? El que corta. Con tu bisturí, gracias. Y busca. Examíname íntimamente. ¿Cómo se traduce esta palabra? Buscar, descubrir, escudriñar. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra tan rimbombante. Examinar, explorar bien. No te dice el doctor, a ver, quítese todo, a ver, lo vamos a explorar. Te van a checar, te van a oír, te van a ver, te van a examinar, se ponen hasta lentes. Quieren ver tu oído, te ponen un lente especial, te meten una cosa, porque tienen que ver qué hay adentro, lo que no se ve por fuera, lo que nadie puede ver. El doctor tiene que estar seguro, si es un buen doctor. Si nada más está ahí porque no tiene otra cosa que hacer, va a decir, tómese una aspirina y váyase. No, hay doctores que quieren descubrir si hay algo malo en ti. Inquirir, poder saberse, preguntar, reconocer. Reconocimiento es lo que decimos. Me hicieron un reconocimiento, ¿sí o no? ¿No es la palabra que usamos? Fui al doctor a que me hagan un ¿qué? Reconocimiento. Esa es la palabra que el salmista pidió. Hoy oramos antes de comenzar el servicio, bueno, más bien al comenzar el servicio, porque así comenzamos nosotros orando la palabra de Dios. En el Salmo 26, en el verso 2, había una escritura que dice, ponme a prueba, Señor, examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Y yo dije, bueno, ¿qué es escudriñar? Entonces vete al diccionario de la lengua española, y escudriñar, pues no es más que examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Por qué le dio esto? ¿Por qué tiene este tumor? No solamente el doctor quiere saber los efectos, sino las causas. Un buen doctor no nada más te cura los efectos, va a las causas y dice, lo que pasa es que usted come muchas cosas con colesterol, o come usted muchos ácidos. No le quiero solamente curar la hernia que tiene, la ulcerota que tiene en el estómago. No, yo quiero ayudarle a comer bien, porque de nada sirve que le cure la úlcera si dentro de 6 meses va a volver a tener una segunda úlcera o va a tener úlcera en la úlcera. Entonces un doctor escudriña porque averigua cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y solo Dios puede escudriñar tu mente y tu corazón. Solo Dios puede escudriñar tu corazón en este día. Si tú se lo permites, si tú eres humilde y le dices, aquí estoy. Tenemos en México y en toda Latinoamérica el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Quién es el único que escudriña el corazón y lo prueba? Dios. Ni tu mamá, que es la persona que más te conoce, sabe realmente quién eres. Oh, yo engañé a mi mamá y a mi papá muchos años. ¿Cómo los engañé? Pues me ponía mi disfraz de cristiano todos los domingos. ¿Por qué iba a la iglesia? Por 2 razones muy espirituales: las muchachas y el fútbol después del servicio. Se ponían los partidos en Quique, el lujo. Esas cascaritas, olvídate. Me acuerdo que una vez tenía yo 15 años
Y ese día jugué como loco y de repente me empecé a sentir mal y mal y mal. ¿Qué me pasa? Y me empecé a poner verde, ¿verdad? Amarillo, verdoso en mi cara. Y entonces vi con mi mamá, no sé qué me pasa, me siento bien mal, me duele el vientre muy fuerte. Ya me detuvo, me subió al coche. ¿Y qué vamos a hacer? Total, que pues ya llegué a la casa muerto. Al día siguiente, hepatitis. Estaba jugando con una hepatitis tremenda, que si no me doy cuenta, me pude haber muerto. Ah, pero ¿quién me iba a librar de un partidito de fútbol soccer? Nadie. Y no era tan malo, ¿eh? No era tan malo. Escogían hasta el último, pero no era tan malo. Se echaba todo el lado por mí, le toca a Gustavo. ¿No te ha pasado? No. Eres tan bueno en algo que tienes que echarlo por el lado para ver si te vas con uno o te vas con el otro. Y cuando caes, híjole, ni modo, vete. A mí nunca me pasó eso. A ti nunca te pasó eso, ¿verdad? Nunca me escogieron. ¿Verdad? Pero no me escogieron. No, ni siquiera te escogieron. El día de hoy necesitamos pedirle a Dios que nos escudriñe. Cristo dijo, lo que yo hice, no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Sin embargo, deben hacer lo mismo que yo hice, hacerlo ustedes. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vemos que nuestro hermano está sucio, se ensució sus pies, y con humildad vas y le dices, querido hermano, querida hermana, lo que acabas de hacer, como le hablaste a tu niño, está muy mal. Así como le contestaste a tu marido, no es de hija de Dios. La manera en que te comportas no está bien. Eso que estás mirando no está correcto, no te queda bien. Mira, esa manera de vestir, pues déjalo para otra persona, a ti ya no te queda. Y tú le limpias los pies a tu hermano y a tu hermana, pero con humildad, considerando, te dice la Biblia, a ti mismo, no sé que tú también caigas en lo mismo. Porque qué triste lo que dijo Jesús. Tratar de quitar la pajita del ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el tuyo. Asegúrate que tú no coges del mismo pie, por favor. Pero aún así, hermano, puedes llegar con alguien y decirle, hermano, me identifico contigo. Somos un par de mentirosos. Somos, dirán, sí, mentiste, pero yo también. ¿Qué tal si yo oro por ti y tú oras por mí? Dios no nos quiere así. Y será la oportunidad que te arrepientas de tu propio pecado cuando te veas en el espejo. Cuando eso que estás criticando, veas que tú también eres igual. Pero se necesita humildad. Y se necesita humildad para llegar todas las noches y decirle al Señor antes de que planches la oreja izquierda y le digas, Señor, perdóname. Yo estoy limpio por tu sangre. Estoy limpio por tu palabra. Pero hoy ensucié mis pies y quiero tener comunión contigo. Límpiame otra vez. Y déjate limpiar por tus hermanos. Cuando te echan una llamada telefónica y te preguntan, ¿cómo estás? No contestes, bien, bien, gracias a Dios. No. Y hermanos que llaman, mejor llamen y te preguntan, ¿cómo están tus pies? Ahora te autorizo a decirle así, ¿cómo están tus pies? Y ya sabes de qué estoy hablando. O en otras palabras, ¿cómo está tu corazón, hermana? ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Cómo está? Y si tú quieres tener parte conmigo y con el Señor, vas a contestar la verdad. Si quieres seguir siendo Judas Iscariote, fingiendo, comiendo del mismo plato que Jesús comía, tomándose la libertad de comer del plato, de mojar tu bolillito en la sopa de frijolitos del Señor Jesús, para que me entiendas, y llevarte a sopear en la sopa de Jesús. Eso solamente un judío se lo permite a alguien que tiene mucha, pero mucha amistad o confianza. Y Jesús amó a sus discípulos siempre, incluyendo a Judas. Y siempre lo amó hasta el fin. ¿Recibirás hoy el amor de Dios? Ponte de pie, por favor. ¿Recibirás hoy el amor de Dios? ¿Serás suficientemente humilde para recibir al Hijo de Dios, aquel que siendo el creador del universo,
dejó y se despojó de todas las cosas para entregar su vida y que lo escupieran, lo golpearan, lo maldijeran, lo atormentaran toda una noche y la mitad de un día. No muchos aguantan un tormento así, pero Jesús se quedó en la cruz por una sola razón, para salvarte. Si Jesús se baja de la cruz, y podía bajarse de la cruz, cuando llegaron los soldados, uno de los discípulos le dijo: ay Señor, que no te hagan esto, ya vienen a... Espérate, ¿que no sabes que en este momento puedo pedirle a mi Padre que me envíe 3 legiones de ángeles y que me protejan? No, a mí no me quitan la vida, yo la doy voluntariamente. Yo voy a la cruz porque yo quiero. Y en la carne él sabía el sufrimiento, y la última oración, ¿verdad? Señor, pasa de mí esta copa, como nos dijo nuestro hermano Fernando hoy, la copa del juicio de Dios. Pasa de mí esta copa tan horrible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la carne, en la humanidad, Jesús no quería pasar por eso. Pero había algo más grande dentro de él: la humildad. Y la humildad se representa cuando obedeces a Dios. La mayor humildad es obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por todo lo que tú hiciste enviando a tu Hijo. Y gracias, Señor Jesús, porque siendo Dios te humillaste, siendo creador te hiciste criatura. No hay nadie más humilde que tú. En este día, Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo y decirte: Señor, creo en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el Dios que hizo los cielos y la tierra, como el que manda mi vida. Como hace 41 años, Señor, yo quiero volver a decirte: toma mi vida, haz de mi vida lo que se te antoje, Señor. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Lávame y límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Si hay aquí una persona que por primera vez Dios le está abriendo los ojos de su entendimiento y puede ver en qué consiste llegar a ser salvo de sus pecados y ser un hijo de Dios, y quieres llegar a ser una hija, un hijo de Dios, yo te voy a invitar a que allí en tu lugar le digas al Señor: perdóname. Y si quieres doblar tus rodillas allí en tu lugar, hazlo con toda confianza. Todos tenemos nuestros ojos cerrados. No te sientas avergonzado o avergonzada. Avergüénzate delante de aquel que sí escudriña tu corazón, delante de aquel que sí conoce todos tus pensamientos, delante de aquel que te ama a pesar de lo que tú eres y te está lavando los pies. A Judas también el Señor le lavó los pies. Sin embargo, Judas no recibió ese lavamiento y quedó sucio. Yo quisiera hoy que no seas como Él y hoy recibas a Jesucristo, el Hijo de Dios, lavando tus vidas, lavando tus pecados. Si tú eres ese, híncate en este momento ahí donde estás. Humíllate delante del Rey de Reyes. Y por cierto, les invito a todos que doblemos nuestra rodilla ahí donde estamos. Vamos a hacerlo. Vamos a doblar nuestra rodilla para animar a aquellos que se puedan sentir avergonzados de doblar sus rodillas delante del Rey. Clamemos, hermano, es hora de clamar por un lavamiento. Amén. Ya sabes a qué me refiero. Señor, haz tu voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Salva. Señor, nuestros amigos te necesitan, Señor. Nuestros parientes te anhelan. Nuestros familiares, Señor, necesitan de ti, Padre. No serán salvos solo por creer en la religión, Señor. No serán salvos por practicar un acto religioso, Señor, vacío. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor. Salva a mis amigos, Señor, que se arrepientan, Señor, de sus pecados. Quita todo orgullo que les impide recibirte, Señor.
Quita toda vanagloria, quita toda falsa humildad, Señor. Quita todo, Padre. ¿A quién iré si solo tú me puedes lavar con tu palabra, Señor? Tú lavaste a sus discípulos por la palabra que les has dado. Tu palabra lava, tu palabra limpia. Haz un lavamiento el día de hoy.